Hoy les voy a contar la historia de cómo a los mexicanos nos robaron un voto y nos lo roban en cada una de las elecciones federales en que participamos. Y cómo nos han engañado y nos esconden la información y a los propios candidatos de representación proporcional desde hace muchos años. Me tengo que remontar a 1976. López Portillo era candidato a la presidencia de la República en soledad. No había contendiente. Hacíamos una elección sin competencia. Así que él llegó muy presionado y urgido de airear el sistema político mexicano, de abrir a México a la democracia. ¿Cómo funcionaba entonces el sistema, sobre todo en materia de órganos colegiados como diputados y senadores? Los diputados se elegían uno por cada distrito electoral y el país se dividía, en aquel entonces creo que eran 128 distritos, y el que ganaba el distrito se llevaba todo, porque era uninominal. El elector votaba por un solo nombre. Entre los N candidatos que pudiera haber en ese distrito tenía que elegir uno, y el que ganaba se llevaba todo. ¿Por qué se llevaba todo? Porque era un solo premio que no podía dividirse. Era una diputación uninominal. Pues así llegamos al 76. Entonces deciden subir el número de diputados de mayoría relativa uninominales a 300. 300 distritos electorales federales. Y además, así, esta es la parte más importante, decía la iniciativa y decía la propia reforma constitucional. Decía, además de los 300 diputados de mayoría relativa, 100 de representación proporcional. Detengámonos un momento en el vocablo además. Además quiere decir a más de esto. Es decir, si van a elegir además a más de los 300 diputados de mayoría relativa, 100 de representación proporcional. Ojo, no junto con o con los diputados, sino además de esos. Es decir, por cuerda separada, en otra elección. Y entonces sumamos a nuestro sistema electoral otro sistema de representación política. Además de mayoría relativa, 100 diputados, hasta 100 diputados, decía en aquel entonces la Constitución, de representación proporcional. Vamos a ver. Al diputado uninominal se le elige en un distrito. A los diputados de representación proporcional se les elige en 5 circunscripciones en que se divide el país, pero a final de cuentas se toma en consideración la votación en todo el país. En el distrito gana aquel candidato que más votos tenga y los otros pierden todo. En una circunscripción plurinominal ganan proporcionalmente aquellos candidatos que respondan a los votos que hayan obtenido a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Hay 100 diputados de representación proporcional, y si a nivel nacional un partido obtiene el 35% de la votación, tiene derecho a 35 diputados. No hay pierde. Por eso es proporcional. Estamos hablando entonces de dos sistemas, de dos geografías, de dos formas de reparto, pero además de dos votos. Ojo, 2 votos, porque son 2 elecciones. Además de la elección de 300 diputados, una elección de 100 diputados, que se votarán, decía en aquel entonces, y dice todavía la Constitución, en las listas nominales, plurinominales, en las listas plurinominales. O sea, nosotros votábamos en aquel entonces sobre una boleta uninominal donde aparecían
los 6 o 4 candidatos uninominales de cada partido. Y en otra boleta, sobre una lista plurinominal, donde aparecían las listas plurinominales de cada partido en las 5 diferentes circunscripciones. Por lo tanto, lo que se buscaba en aquel entonces era equilibrar que el sistema mayoritario fuese más proporcional, más equitativo. Y así, repito, teníamos 2 sistemas, mayoría relativa y representación proporcional, 2 geografías, distrito federal, electoral federal y circunscripción plurinominal federal. 2 tipos de candidatos, candidato uninominal y lista plurinominal de candidatos. Y 2 votos, voto para mayoría y voto para representación proporcional. Pero ni el propio Reyes Heroles pudo prever la inventiva de los priistas. Y entonces, ¿qué hizo el PRI en aquel entonces? Le dijo a sus huestes, para mayoría relativa en la boleta de uninominal vas a votar por el PRI. Pero en mayoría plurinominal vas a votar por el PPS o por el PARMA. No vas a votar por el PAN o por cualquier otro. De manera tal de que el PRI empezó a construir su propia oposición. Así aparece un personaje, pues que con su nombre lo digo todo. Se llamaba Manuel Bartlett. Manuel Bartlett llega a secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid en 82, después de haber sido director general de gobierno en gobernación en todo el sexenio de Echeverría. Entonces, cuando en el sexenio de López Portillo se legisla la LOPE, él lo siente como una ofensa personal, una afrenta personal, porque la LOPE modifica la Ley Federal Electoral de 1973, que él alega es de su autoría, no de Moya Palencia, de él. Y dijo a voz en cuello que la LOPE era una locura, que no servía para nada, que ponía en riesgo la hegemonía priista y que había que modificarlo. Y entonces se hace una reforma a su medida porque él quería ser candidato a la presidencia de la República. Y lanza una iniciativa de lo que fue el Código Federal Electoral de 1986, 2 años antes de la elección, la que él quería participar y ganar. Lo primero que hace es subir de 100 candidatos de representación proporcional a 200. O sea, te doblo la apuesta para que los partidos de oposición pues puedan tener más acceso a puestos de diputados. Esa fue la zanahoria. Ahora, para que funcione del 100 a 200 me tienes que seguir en todo lo demás. Y entonces crea una Comisión Federal Electoral monstruosa, controlada por el PRI, pero por otro lado nos roba un voto. En lugar de resolver la patraña que estaba haciendo el PRI de crear sus propias oposiciones y ponerle taxativas, normas para que no lo pudiera hacer, lo que hace es decirle a las dirigencias de los partidos. No sé si se lo dijo de esta manera, pero ese fue el resultado. Vamos a robarnos los votos de representación proporcional. ¿Cómo se robaron los votos de representación proporcional? Pues muy fácil. Dejando la Constitución como estaba, y ustedes las pueden leer el día de hoy, en donde se sigue hablando de 2 elecciones y de 2 votos, modificaron la ley reglamentaria, el Código Federal Electoral, para decir que el ciudadano va a votar con una sola boleta y que por el candidato uninominal que vote, su voto, ese solo voto, se lo van a aplicar las dirigencias de los partidos y las autoridades electorales a la lista
de sus candidatos plurinominales. Déjenme explicarles. Con el sistema anterior, nosotros teníamos una dualidad de votos, teníamos dos votos. Nosotros podíamos hacer lo que se llama el voto cruzado. Yo podía votar por el PAN o por el PRI de mayoría y luego votar por una lista de otro partido. O podía, sin duda alguna, votar mayoría de PAN y representación proporcional de PAN. También se podía hacer. Pero votaba. Yo era el que decidía, porque yo tenía dos votos. Hoy no. Hoy nada más se nos permite, desde 1986 a la fecha, votar por mayoría relativa. Y ese voto lo asume, lo interpreta, lo computa y lo ejecuta la autoridad electoral y los partidos políticos para que sea también por su lista de representación proporcional. Así no robaron el voto de representación proporcional que hoy no ejercemos los ciudadanos mexicanos. Yo he anulado muchas veces, me he visto obligado a anular muchas veces mi voto de mayoría relativa porque no estoy de acuerdo y no he estado de acuerdo con la lista que lleva ese partido escondido en el reverso de la boleta uninominal, porque esa es la última afrenta. En lugar de ponernos la lista enfrente y decir, este bicho de mayoría relativa va acompañado con estos otros bichos de representación proporcional. Tú dices si los compras a ambos y tú dices si vale la pena votar por el de mayoría relativa a costa de que vaya cargando a todas estas personajes impresentables de la lista de representación proporcional. Así es como las dirigencias se han ido apoderando de los partidos políticos, siempre jugando en las listas de representación proporcional. El primer vicio es que nos robaron un voto. Ya no votamos por representación proporcional. Se está violando la Constitución. Nos quitaron un derecho, nos quitaron nuestra libertad. Segundo, se hace un voto arrastrable. El voto de mayoría arrastra al de representación proporcional sin consultarnos a nosotros. Tercero, se nos engaña. La gran mayoría de los mexicanos no saben que al votar por un candidato o una candidata, que puede ser una gente muy popular, muy agradable, muy famosa, un cantante, un deportista, un cómico, estamos votando por todas las dirigencias que están escondidas atrás de la boleta en su lista plurinominal. No nada más se nos engaña, se nos esconde información. Finalmente, mientras más mayorías gane, menos reparto de representación proporcional obtengo. Hay ahí una mezcla muy rara que lleva a que, por ejemplo, si un partido gana los 300 distritos de mayoría, no tiene ningún diputado de representación proporcional. Entonces resulta que a los partidos les sale más barato no ganar los 300 distritos, sino ganar 210, 220 y perder 90 u 80, porque eso los va a recuperar o los puede recuperar en representación proporcional. Pero sale más barato un diputado de representación proporcional que no hace campaña, sí, que un diputado de mayoría relativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los partidos políticos salen a perder 80 o 90 distritos o 100 distritos, dependiendo de su capacidad. Pueden perder hasta 150 distritos. Y hay quien diga, no, yo voy a jugar en 100 distritos, los demás se vayan al diablo. Por supuesto, están obligados a registrar en 300 distritos candidatos, pero ellos saben que están mandando al matadero a 100, 120, 200 o 220, 230 candidatos a diputados que no quieren que ganen, porque si ganan no van a llegar ellos en la lista plurinominal. Entonces engañan no nada más a sus militantes y a sus candidatos, sino que engañan a los ciudadanos, porque las propias dirigencias salen a pedir el voto en distritos que no quieren ganar. Quieren que sumen algo de votos para en la Bolsa Nacional puedan llegar a repartir el número de diputados en las listas que ellos quieren meter.
Y tienen actuarios que hacen las proyecciones numéricas exactas para decir tú necesitas ganar tantos votos a nivel nacional. Esa es tu meta. Lo demás piérdelo, olvídalo, porque con tantos votos entran todos los que tú quieres que entren de tus listas de representación proporcional. Por eso no los esconden. Por eso estos impresentables nunca aparecen y nunca hacen campaña. Por eso de repente los vemos y resulta que son pues los dirigentes parlamentarios y los grandes personajes que dicen, bueno, ¿y este quién lo pudo votar si ni en su casa gana? Pues lo votamos nosotros porque el sistema que hizo Bartlett en aquel entonces fue para engañarnos. Pero Bartlett no lo hizo solo, lo hizo con los partidos políticos. Todos se complotaron para robarnos un voto. Así que nos privaron de un derecho, nos privaron de un voto, nos privaron de una libertad. Y los partidos desde 1986 se autoadjudican un voto que no es de ellos. Esto es inconstitucional, es anticonstitucional y las autoridades, por más que se les ha dicho, callan como momias. Pues bien, nuestra siguiente intervención será de cómo este sistema de ocultar a candidatos y engañarnos en la manipulación de nuestro voto y abusar de nuestras libertades y nuestros derechos han llevado a tenernos hoy con un sistema que casi nadie entiende y que casi nadie conoce y que tenemos que tomar en consideración este 2 de junio para votar. Pero eso ya será más adelante.